Defensa de Begoña Gómez asegura que se están vulnerando sus derechos en ese procedimiento que instruye el juez Peinado. Y se lo ha dicho en un escrito. Consideran que el magistrado está avanzando de forma anormalmente acelerada, que está saltándose los plazos establecidos por la ley del jurado, sin que se hayan resuelto algunos recursos. Antes de conocerse esa información, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, muy crítico contra Peinado en Al Rojo Vivo. Quiero que presten atención a su argumentación. Es evidente que estamos ante una instrucción que es anormal. Y es anormal porque es excepcional que se revoquen tantas resoluciones. Pero hay instituciones europeas que están diciendo que, hombre, no es lo adecuado que los responsables políticos arremetan contra la justicia o los jueces, porque eso es atentar contra la separación de poderes. ¿Dónde está escrito que el ministro de Justicia no puede opinar? ¿De qué opino si no opino de justicia? ¿De la misión a la Luna? De una investigación que afecta a la mujer de su presidente. Pero yo le doy mi opinión jurídica sobre la instrucción y me parece una instrucción muy discutible. ¿Cree que el juez Peinado ha prevaricado, sí o no? A mí esa calificación jurídica no me corresponde, eso le corresponde a un tribunal. Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado que el juez Juan Carlos Peinado lleva a cabo una instrucción anormalmente acelerada que, según ella, vulnera su derecho de defensa. Así lo ha trasladado el abogado de Gómez, Antonio Camacho, en el que aduce que el auto de continuación del procedimiento por el Tribunal del Jurado, en el que plantea juzgarla por 4 presuntos delitos, se dictó sin haber respondido el juez a un recurso de reforma previo suyo. El letrado dice ser consciente de que el recurso de reforma no tiene efectos suspensivos, pero considera que atenta al derecho de defensa, que se avanza en el procedimiento de forma anormalmente acelerada y que el instructor se ha saltado trámites previstos en la ley del jurado. La cartilla al juez Peinado por parte de instancias superiores, no solamente la Audiencia Provincial de Madrid, sino el propio Tribunal Supremo, que le mandó a paseo cuando intentó procesar a Bolaños. Sí. A mí esta causa me parece un disparate de principio a fin. Un disparate. Si vas al origen de la investigación, estamos hablando en teoría de corrupción de los negocios, porque hubo una señora que aprovechó su peso dentro de la Moncloa como mujer del presidente del gobierno para lucrarse y para enriquecerse. Corrupción en los negocios exige negocio y por tanto lucro. Bueno, pues en 2 años de investigación el juez Peinado ha sido incapaz de encontrar el lucro, que es lo básico, el negocio. El negocio ya era raro porque estamos hablando de que todo el dinero iba para una universidad pública, porque todos estos dineros de empresas que colaboraban iban directamente a una universidad pública en situación económica muy ajustada, como saben perfectamente todos los madrileños, especialmente los estudiantes de esa universidad, de la Complutense. Pero es que además, cuando te pones a mirar los ingresos, las cuentas, que le han puesto por arriba y por abajo, te han mirado absolutamente todo, no ha quedado nada sin mirar. Todo. Bueno, pues estamos hablando de que en 10 años Begoña Gómez cobró 34.000 euros de la Universidad Complutense de Madrid. Es decir, que el plan de negocio y de gran influencia consistía en que cobraba de media en estos 10 años 500 euros al mes por las clases. Porque cobraba solo por las clases, no por esta cátedra universitaria que lleva mirando de por arriba y por revés el juez Peinado desde hace 2 años. A mí todo esto me parece investigar el robo de la nada, luego titulado así en un artículo que publicó en el diario.es analizando los 4 delitos que imputan a Begoña Gómez. El robo de la nada, porque te pones a mirar también, no, se ha apropiado de un software informático. Es falso, no se ha apropiado de nada. Registró el dominio y la marca, pero el dominio por instancias de la propia universidad. Se puso en marcha el registro de la propiedad intelectual, pero para la universidad. No se llegó a acabar, pero porque en medio se metió el juez Peinado a investigar todo esto. Pero estaba en marcha ese proceso para registrarlo para la universidad. Y es que además este software que acusan a Begoña Gómez de haber robado es un software gratuito, sin ánimo de lucro, que las empresas que colaboraron en él lo hicieron porque tenía un bien social. Era básicamente un cuestionario digital para que las empresas supieran cómo mejorar sus criterios de sostenibilidad medioambiental, los criterios de RSC, para así poder optar a ayudas públicas. No había ningún lucro posible en algo así. Simplemente por eso colaboraron las empresas, un proyecto sin ánimo de lucro para favorecer a las pequeñas empresas. Por parte de una persona que estaba trabajando en lo que podía para tener algo de actividad por un sueldo miserable. Los sueldos miserables que paga la Complutense a casi todos sus profesores o a todos sus profesores. Ver en esto corrupción es, en mi opinión, en fin, incomprensible. Y sí lo han corregido en muchas ocasiones, pero también yo critico a la Audiencia Provincial de Madrid, que ha dejado algunos autos que para mí también son incomprensibles. Una pregunta, ¿se puede hablar de un delito de corrupción en los negocios sin nombrar, con nombres y apellidos, las supuestas personas a las que habría corrompido Begoña Gómez? ¿Y cuál fue el método que usó para corromperle supuestamente?
Hombre, tal como planteas la pregunta, Silvia, es evidente que no. El derecho penal, el juicio, el proceso penal exige, sobre todo cuando es algo incriminatorio, que se especifique hasta el más mínimo detalle en qué ha consistido la actividad delictiva. Es evidente que en el proceso penal no se juega con conjeturas, ni sospechas, ni hacer hipótesis. Y si se plantean hipótesis, siempre tienen que ser en la hora de decidir, la más favorable al reo, en este caso a la imputada, que es la señora Gómez. Es evidente que cuando se describe, pongamos el caso en una sentencia, en el juicio oral, tras la celebración del juicio oral, se dicta una sentencia, en los hechos probados hay que especificar todos y cada uno de los extremos que requieren los elementos de delito. Y es evidente que si en la corrupción alguien puede ser objeto de corrupción, hay que indicarlo, y sobre todo la metodología empleada. El juez Juan Carlos Peinado ha cerrado la investigación contra Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez. Quiere sentarla en el banquillo por 4 delitos: malversación, tráfico de influencias, corrupción y apropiación indebida. La causa partió de una denuncia basada en recortes de prensa, algunos falsos, y ha estado salpicada de tropiezos y de reveses judiciales. Aún así, Peinado ha seguido adelante, hasta un punto que muchos juristas consideran difícil de justificar. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, ¿cómo ha llegado tan lejos el caso Begoña Gómez? Esta es la historia de una investigación que nació entre dudas y que ha terminado colocando en el centro del debate no solo a Begoña Gómez, sino también al propio juez que instruye el caso, el juez Peinado. ¿Estamos ante una causa sólida o se han ido buscando delitos sobre la marcha? Es un desastre y es absolutamente errática, sin ningún criterio. Es lo que se llama una investigación prospectiva, porque en vez de investigar unos hechos, lo que se hace es investigar a una persona, y lo ha hecho abiertamente. Así lo ve Manuel Cancio, que es catedrático de Derecho Penal. Después le escuchamos, pero primero vamos a entender qué se está investigando y desde cuándo. Hola, Irene. Hola, Ana. Irene Dorta escribe de Tribunales en El País. Tú llevas 2 años siguiendo este caso. Vamos, si te parece, al principio, porque mucha gente ha oído hablar de esta investigación, pero no sabe muy bien situarla. ¿Cómo nace esta causa y por qué ha sido tan polémica desde el principio? Bueno, pues Begoña Gómez es la mujer del presidente del gobierno. Ella ya trabajaba con la Universidad Complutense desde 2013 aproximadamente, pero es verdad que a partir de 2018-19 nace una cátedra nueva en la Universidad Complutense, de la que pende un máster, una serie de actividades docentes que ella desarrolla en la Universidad Complutense, y esto unido a unas cartas de recomendación que ella firma para presentarse, para que un empresario llamado Juan Carlos Barrabés se presentara a un concurso público, llega pues a la prensa. Hay una investigación periodística que cuenta un poco pues eso, las luces y sombras de la actividad de Begoña Gómez durante este tiempo al lado del presidente del gobierno, y un pseudo sindicato de ultraderecha que además estuvo metido en una causa de corrupción, que al final terminó en nada. Pues este pseudo sindicato llamado Manos Limpias presenta una denuncia basada solamente en los recortes de prensa. Había una jurisprudencia del Supremo que decía que si solo había recortes de prensa no debían admitirse a trámite las denuncias, pero al final, pues en este caso la denuncia se admite y además la Audiencia Provincial lo avala, es decir, que la investigación per se en el núcleo se termina avalando y comienza la investigación judicial. Entonces, ante esa denuncia, la instrucción del caso le llega a un juez de Madrid, un juez de instrucción que se llama Juan Carlos Peinado.
¿Y qué pasa entonces? Exacto, Juan Carlos Peinado se hace cargo. Nosotros siempre decimos que hay jueces estrella y jueces que no son estrella. Se define la estrella en función de cuánto sale el nombre del juez en los titulares. Y en este caso Peinado ha dado muchos titulares, con lo cual un juez que aparentemente no conocíamos mucho, pues coge la causa, pues una de las más importantes que puede haber en España, porque es contra la mujer del presidente del gobierno. Son 4 delitos, ¿vale? Y hay como 3 patas en un inicio. Por un lado, estas cartas que Begoña Gómez firma, que también firman otras 32 entidades, pero bueno, que se centra en las que firma Begoña Gómez para presentarse Barrabés junto con otras empresas a un concurso público. Por otro lado, una segunda pata que tiene que ver con esa cátedra que se crea en la Universidad Complutense y de la que pende un máster, y cómo Begoña Gómez llega a ser profesora y codirectora de esa cátedra. Y luego además se añadiría una pequeña pata aquí, que es la del software, la creación de software por parte de unas empresas para aplicarlas a la cátedra. Y otra pata, que esta sí que la frena en seco la Audiencia Provincial, que es la del rescate de Air Europa, que bueno, aquí Manos Limpias también dice que Begoña Gómez y su relación con el consejero delegado de esta empresa, Javier Hidalgo, pudo ayudar a que rescataran esta empresa durante la pandemia. Aquí la Audiencia Provincial dice que estos son meras conjeturas y que aquí no se meta. Entonces nos queda la Universidad Complutense y el tema de Barrabés. Irene, el juez ha cerrado la instrucción este lunes tras 2 años de muchos vaivenes. ¿Hay fecha ya para juicio? No, todavía estamos muy lejos del juicio. El juez ha cerrado la instrucción, todavía esto se puede recurrir, le pueden echar para atrás este escrito, puede quedar mucho, pero sí que es verdad que estamos más cerca del juicio. Una vez la Audiencia Provincial avale este fin de la instrucción, este fin de la investigación, que por lo que parece y por lo que nos dicen las fuentes jurídicas metidas en el caso, lo hará, porque ya la Audiencia Provincial ha ido avalando sobre todo las cosas claves de la investigación, como esa malversación o como esos delitos que te he contado antes. Una vez tengamos ese auto ya firme, entonces sí podremos hablar de inicio de juicio. Y hemos visto mucho baile de investigados también. Además de Begoña Gómez, de la esposa del presidente, ¿quién va a sentarse en el banquillo? Bueno, esta ha sido probablemente una de las extravagancias más grandes de Peinado, que ha ido, por ejemplo, pasando de testigo a imputado, que es algo que no se puede hacer a varias personas que han pasado por su juzgado. Tú, si llamas a una persona a declarar, si crees que va a estar imputada, la tienes que llamar desde el principio como imputada para que venga con abogado. No puedes llamarla primero como testigo y una vez te ha dicho la verdad ya la imputas. Entonces, esta lo ha hecho Peinado en varias ocasiones, pues con el rector de la Universidad Complutense, con un alto cargo del Instituto de Empresas, y la Audiencia Provincial le ha ido tirando para atrás varios imputados. En este caso nos hemos quedado tanto con Begoña Gómez como con otros 2. Barrabés, que es ese empresario que tuvo esas cartas firmadas por ella y que luego además trabajó de profesora en el máster, y Cristina Álvarez, que es la asesora de la Moncloa, que trabaja al lado de Begoña Gómez y que es la tercera imputada, pues sobre todo por ese supuesto delito de malversación. Ellos dicen que su salario se ha desviado porque no se ha utilizado para la actividad institucional, sino que se ha utilizado para estar pues mandando correos del tema del máster, etcétera, y por tanto pues se ha malversado ese dinero. Irene, yo veo 2 meollos en este juicio. Por un lado está que hizo Begoña Gómez, si ha cometido algún delito, pero después está el propio juez instructor, Juan Carlos Peinado. Normalmente los protagonistas de un proceso judicial son las partes, ¿no? Acusados, defensas, pero como tú decías, este es un juez estrella. Más allá de eso, algunos juristas dicen que debería estar investigado por prevaricación, que está incumpliendo sus funciones. ¿Por qué? Bueno, desde luego es un juez peculiar. Yo creo que aquí todo el mundo está de acuerdo y si la investigación tenía algún sentido, él ha dado mucha gasolina a que todo se tire por tierra, porque al final la forma en la que tú instruyes en tribunales no solo es importante el fondo, sino también la forma. Como te decía antes, si tú a un testigo lo imputas, pues ya está mal hecho y a lo mejor te cargas esa parte de la investigación. Entonces, en este caso, Peinado ha sido bastante extravagante en muchas de las cosas que ha hecho.
hecho, ha tratado de imputar a un ministro de Justicia, nada menos, y el Tribunal Supremo le ha dicho que no había ni mínimamente un indicio para ello. Ha ido a la Moncloa a tomarle declaración al presidente del gobierno, ha hecho cosas pues como multar a los abogados por hablar con la prensa, que luego también eso se lo han tirado para atrás, ha dictado autos verdaderamente locos, como que no se iba a subir en el coche de un policía porque no sabía bien quién era, cuando un día le pusieron un coche para ir a tomarle declaración a Bolaños. En fin, ha hecho muchas cosas que son muy extravagantes y que además, por ejemplo, el ministro Bolaños le ha denunciado dentro del Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano que controla a los jueces, y todavía esa denuncia está por ver a dónde va. El propio presidente del gobierno se querelló contra él, que eso también ha sido inaudito hasta ahora en democracia, pero bueno, eso no llegó a ningún lado porque ese archivo es difícil de alguna manera demostrar que un juez prevarica, y en este caso pues Peinado ha estado ahí un poco en la línea. A Begoña Gómez la va a juzgar un jurado popular, es lo que ha determinado el juez Peinado. ¿Por qué? Esta es una de las cosas que te decía que creo que parece más relevante de lo que es, porque parece que Peinado lo ha hecho, y en este caso no es una ocurrencia de Peinado, pero como ya todo lo damos por hecho, que este señor instruye la causa regulera, pues parece que esto es una ocurrencia de él, y en realidad no, en realidad este era el cauce normal de la causa, porque la causa tiene un delito de malversación que por ley la juzga un tribunal por jurado, y en ese caso normalmente arrastra el resto de delitos a ello. No estamos acostumbrados a ver causas de corrupción en jurado popular, porque normalmente las causas de corrupción tienen otro delito más, que es el de prevaricación, que en este caso no concurre, y en ese caso no se haría por tribunal de jurado. Es una cosa muy técnica, pero bueno, que tal y como se han dado, tal y como se ha dado la instrucción y tal y como han terminado los delitos, pues en este caso sí que el jurado popular es el que encaja. Y mientras en Madrid el juez Peinado daba un paso más para acercar a Begoña Gómez al banquillo, ella estaba a miles de kilómetros en Pekín acompañando a Pedro Sánchez en un viaje oficial a China. Según contó la Moncloa, ella se enteró por la prensa, al mismo tiempo que el resto de los ciudadanos, al volver al hotel después de una jornada con actos oficiales en la que había estado acompañando al presidente. Allí también estaba nuestra compañera Inma Carretero. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas. Inma, siempre que hay un viaje internacional del presidente sale el juez Peinado. Bueno, no en todos, pero sí en muchos, ¿no? Eso es lo que la Moncloa está diciendo, que no puede ser casual. Es verdad que cuando la semana pasada nos comentaron cómo se iba a desarrollar este viaje oficial de Pedro Sánchez a China, cuando contaron que venía la esposa del presidente, hubo algún compañero que entre chascarrillos dijo haber Peinado, porque es verdad que ha sorprendido con alguna que otra decisión importante sobre la instrucción del caso Begoña, cuando Sánchez ha estado en el extranjero, y también en muchas ocasiones en las que su esposa ejerce como acompañante en los actos oficiales con el presidente. Ocurrió en la India, en un viaje oficial a la India, que ahí emitió un auto el juez ampliando los delitos por los que imputaba a Begoña Gómez. También hubo una decisión importante en la Asamblea de Naciones Unidas cuando estaba Sánchez en Nueva York en septiembre pasado, y eso en el gobierno dicen que no es casual, que lo hace para tener más relevancia, porque claro, en la agenda internacional del presidente siempre se incluye una rueda de prensa, siempre le acompaña un grupo de periodistas y hay ruedas de prensa en las que inevitablemente aparece este tema como asunto de actualidad, y es lo que ha ocurrido también hoy aquí en Pekín, pero como digo, ha sido una pauta que se ha producido en otros viajes oficiales, y eso molesta mucho al gobierno. Irene, después de todo lo que ha pasado en estos 2 años, ¿qué explica mejor este caso? ¿Lo que se investiga o la manera en la que se ha investigado? Bueno, este caso yo creo que quedará más en el recuerdo por la manera en la que se ha investigado, porque, como te he dicho, pues ha sido de una forma un poco extravagante, y es una pena porque verdaderamente es importante que los casos de corrupción o de presunta corrupción se hagan de una forma muy pulcra, para que al ciudadano no le quede la sensación de que se está utilizando la justicia de alguna manera. Si en este caso había algo que investigar,
investigar. Creo que por la manera en la que lo ha hecho Peinado, los ciudadanos creen ahora que es un caso totalmente fuera de lugar, y probablemente por cómo lo ha llevado él, pues haya terminado siendo un caso muy, muy difícil de recordar como algo pulcro, ¿no? Es el caso que va a poner broche a su carrera, porque se jubila en septiembre. ¿Va a llegar al juicio él? Al juicio no, tampoco lo juzgaría él, porque esto iría a la audiencia provincial, pero yo creo que ni siquiera va a haber la instrucción terminada. Creo que lo que hizo esta semana para terminar, para cerrar esta investigación, era el último paso que quería dar y que tenía claro que lo iba a dar antes de jubilarse, pero si ahora esto se recurre y vuelve hacia atrás, que puede ocurrir y demás, pues no sé si le va a dar tiempo de poner ese broche de lo que él probablemente considera el broche de oro a su carrera.